Buenas noches, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Mónica Juliet Correa González. Somos estudiantes de psicología interesadas en el análisis de las dinámicas familiares desde una perspectiva social y psicológica. A continuación, les presentamos un breve estudio realizado en el municipio de Pácora Caldas, cuyo objetivo principal fue identificar cuántos hijos tienen en promedio las familias de esta población. A continuación les voy a presentar a mis compañeras: Yuya Andrea Monsalve Salcedo, Claudia Lorena Ramírez Agudelo, Diana Paola Villamizar Jaimes. Introducción. El tamaño de la familia ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo. En este estudio se analiza la cantidad de hijos por familia con base a una encuesta aplicada en Pácora Caldas. Objetivo fue reflexionar sobre las dinámicas familiares actuales y su relación con factores sociales, económicos y psicológicos. La pregunta de investigación fue: ¿cuántos hermanos y hermanas en total, incluyéndose usted? Es decir, ¿cuántos hijos tuvieron sus padres en total? Respuesta proporcionada por 50 personas. Reflexión psicológica y social. Disminución en la cantidad de hijos relacionada con mayor acceso a la educación, cambios en el rol de la mujer, uso de anticonceptivos, percepción del hijo como una inversión afectiva y económica, impacto en el desarrollo emocional, más atención individual por el hijo, cambios en la socialización familiar, relaciones más horizontales entre padre e hijo, factores que influyen en la toma de decisiones reproductivas, situación económica del hogar, niveles de escolaridad de los padres, acceso a servicios de salud y planificación familiar, influencias religiosas o culturales y expectativas laborales y de la vida personal. Cambios generacionales en la percepción de la familia. Las generaciones actuales valoran más la calidad que la cantidad en la experiencia familiar. El pasado, tener muchos hijos era visto como una forma de asegurar el trabajo en el campo, el cuidado en la vejez o como un mandato cultural o religioso. Hoy en día muchas personas priorizan sus proyectos personales, estabilidad emocional y metas profesionales, lo cual influye en la decisión de tener menos hijos. Y como conclusión, el estudio de las encuestas realizadas en Pácora Caldas muestra una tendencia hacia la disminución de la cantidad de hijos por familia, resaltando que la mayoría de los participantes indican contar con 3 hermanos. Esta información indica alteraciones importantes en las dinámicas familiares presentes, probablemente afectada por elementos económicos, sociales y emocionales. Desde el punto de vista de la psicología, este fenómeno promueve y reflexiona acerca de cómo las condiciones ambientales afectan las decisiones familiares y cómo a su vez afecta el crecimiento de las personas. A continuación, le damos paso a mi compañera Lorena. Es Claudia Lorena Ramírez Agudelo y continúa. La encuesta es un método utilizado para recolectar información entre la población. Con ella se puede obtener datos en gran escala de una muestra determinada. Este método de investigación se puede realizar por medio de entrevistas personales o con formularios digitales. Para este caso, se utilizó este método de investigación desde un enfoque cuantitativo con una variable discreta. Con esta encuesta se busca obtener resultados promedio de una población en específico, cuestionando así el número de hermanos que poseen 50 encuestados. La pregunta para nuestra encuesta fue: ¿cuántos hermanos y hermanas son en total, incluyéndose usted? Es decir, ¿cuántos hijos o hijas tuvieron sus padres en total, incluyéndose a usted mismo? Total de casos y de personas encuestadas: 50 hermanos. Se presenta la tabla de cómo quedó la distribución de dichas respuestas.
A continuación, se organizó la información en una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados, la cual nos permite determinar los valores de la media, mediana y moda, los cuales serán explicados por mi compañera más adelante. El diagrama de barras es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores mediante barras rectangulares de longitud proporcional a los valores representados. Posee dos ejes, el horizontal donde se muestra la categoría o valores y el vertical donde se representa la gráfica o valor asociado a cada categoría. Puede ser sencillo, agrupado o apilado. En el gráfico que se presenta a continuación, se puede observar de manera clara, concisa, desglosada y resumida la información suministrada por los 50 hermanos en la encuesta que se realizó en Pácora Caldas. En este gráfico, este nos permite analizar el número de hermanos versus la cantidad total de los mismos, permitiendo así inferir que de los 50 encuestados, la mayoría tienen, contándose a sí mismos, 3 hermanos, con un aproximado de 14 encuestados con este resultado. Podemos decir que esta es una constante en Pácora Caldas. El diagrama circular es una forma gráfica de representar datos en porciones o porcentajes. Este círculo dividido en sectores permite ver cada categoría con su respectivo tamaño y porcentaje que ocupa. Este tipo de gráfico permite ver representaciones de proporciones y facilitar la interpretación de resultados. El diagrama circular que se presenta a continuación nos permite analizar de una manera visual la composición en su totalidad de los porcentajes que arrojó la encuesta realizada. Este diagrama circular nos permite interpretar y afirmar nuevamente que con un 28% de los encuestados el número de hermanos que sobresale en la encuesta es 3, siendo esta la constante más representativa en la encuesta. En segundo lugar, encontramos con un 2% al número de hermanos compuestos por 2 personas y con un 16% el número de hermanos compuesto por 4 personas, permitiéndonos esto inferir que en Pácora Caldas las familias están conformadas en su mayoría entre 2 y 4 hermanos, siendo 3 la media más constante en esta encuesta. Se presenta la tabla para la realización de las medidas de dispersión para los datos presentados, varianza y desviación estándar, los cuales serán explicados más adelante por otra de mis compañeras. Como conclusión, en psicología, la encuesta se utiliza como herramienta de investigación, la cual nos permite no solo recolectar datos, sino analizarlos, llevándome así a tener una visual más amplia sobre las actitudes, creencias o comportamientos de una población específica. Con la encuesta aplicada a este grupo de 50 personas, observé y analicé que en Pácora Caldas el número de hermanos que prevalece es de 3 por familia. Esto me deja ver que al interior del núcleo familiar las costumbres han cambiado, reduciendo así el número de hijos, siendo esto el resultado de la posible crisis económica, social, personal y laboral que afecta hoy en día a la mayoría de la población, llevando estos factores a que las parejas actuales piensen en no tener más de 3 hijos, ya que si este número aumenta, puede llevar a que el equilibrio financiero de la familia se vea afectado, generando esto más pobreza, delincuencia, menos oportunidades y menos crecimiento a nivel emocional y social. La encuesta finalmente me deja ver a fondo la realidad de la mayoría de las familias colombianas. Hoy en día ya no es bien visto ni rentable tener tantos hijos, no por falta de deseo de conformar una familia numerosa, sino por factores sociales, económicos y emocionales antes mencionados que pueden llevar a consecuencias como abortos, suicidios, parricidios, peleas, problemas, violencia vicaria, entre otras tantas como las que se ven hoy en día. Asimismo, al maltrato infantil, el abuso, el abandono y el olvido de los menores. Finalmente, llego a la conclusión de la importancia de sensibilizar a las familias actuales sobre la responsabilidad de traer hijos al mundo, de las opciones que existen para reducir el número de hijos, pero sobre todo desde esta área a sensibilizar tanto a hombres como a mujeres sobre la planeación del número de hijos a tener para así evitar malas decisiones y consecuencias, además de toda la parte psicológica que se ve implicada, ya que esto conlleva a la depresión, la ansiedad y los diferentes trastornos que se pueden presentar a consecuencia de estas decisiones. Muchas gracias.
Vamos a analizar cómo las medidas de tendencia central nos ayudan a interpretar la distribución del número de hermanos en un grupo de personas encuestadas en Pácora Caldas. ¿Por qué es importante este análisis? Porque nos permite identificar valores representativos dentro de un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central son herramientas esenciales en estadística utilizadas en investigaciones, estudios sociales, negocios y diversas áreas para comprender patrones y tomar decisiones informadas. Iniciamos con la primera variable que es la media. La media es el promedio de los valores en un conjunto de datos. Se calcula sumando todos los valores y dividiéndolos entre sí, entre la cantidad total de datos. Es útil para conocer la distribución general, pero puede verse afectado por valores extremos. Es decir, si un grupo de datos está concentrado y aparece en un dato un poco lejos de la concentración, ese valor incide directamente en la media. Utilizamos la siguiente fórmula donde FSU es la frecuencia absoluta, CSU es el intervalo y N es el total de los datos, en nuestro caso es de 50 encuestados. Estos valores los tomamos de la tabla de distribución de frecuencia, que ya fue explicada por nuestra compañera. Entonces, realizamos el proceso de cálculo multiplicando 7 por 1, 11 por 2, 14 por 3 y así sucesivamente. Luego, sumamos todos los valores y los dividimos en total de la muestra, que son 50. Como resultado, nos da 3.52 hermanos, lo que significa en promedio las personas encuestadas tienen alrededor de 3 a 4 hermanos, incluyéndose a sí mismos. El siguiente cálculo es la mediana. La mediana es el valor central de un conjunto de datos ordenado. Divide la muestra en dos partes iguales. El 50% de los datos son menores o iguales a la media y el otro 50% son mayores o iguales a ella. Es útil cuando hay valores externos o atípicos, ya que no se ve afectado por ellos como la media. Si la muestra es impar, la mediana es el valor en la porción central. Si la muestra es par, es el promedio de los dos valores centrales. En este caso, n igual a 50 es par. La mediana se define en el promedio de las proporciones 25 y 26. Estos valores los tomamos de la tabla de distribución de frecuencia, utilizando la columna de la frecuencia acumulada para determinar en qué posición está el dato 25 y el dato 26. En el primer valor, la frecuencia acumulada es 7, que corresponde a las posiciones 1 a 7. En el segundo valor, la frecuencia acumulada es de 11, que corresponde a las posiciones 8 y 18. En el tercer valor, la frecuencia acumulada es 14, que corresponde a las posiciones 19 a 32. Con esto se encuentra el segmento donde todas estas posiciones 25 y 26, que es el grupo, el del valor 3. Lo que eso significa es que la mitad de los encuestados tiene de 3 o menos hermanos, mientras que la otra mitad de las personas encuestadas tienen de 3 o más hermanos, incluyéndose a sí mismos. Y por último, tenemos la moda. La moda es el valor que más se repite en el conjunto de datos. Es útil para conocer las tendencias o frecuencias más comunes. Según la tabla, el número 3 es la moda, ya que se repite más veces que cualquier otro valor en la muestra. Lo que significa que el número de hermanos más común entre los encuestados es de 3, incluyéndose a sí mismo. La moda coincide con la mediana, lo que indica que la distribución no es demasiado dispersa. Como conclusión, podemos decir que el estudio de la media, mediana y moda nos permitió entender la distribución del número de hermanos en nuestra muestra encuestada. Los resultados indican que el número 3 es el valor más representativo, ya que coincide en todas las medidas de tendencia central. Eh, Esta coincidencia muestra que los datos están equilibrados, sí, están equilibrados sin grandes variables extremas que alteren significativamente la distribución. Esto sugiere que el número de hermanos en esta población sigue un patrón común. Ahora, nuestra compañera Diana nos explicará el cálculo de la medida de expresión.
Muy buenos días, docente y compañeros. Mi nombre es Diana Paula Villamizar Jaimes. En el día de hoy les voy a hablar sobre lo que es el cálculo de medidas, como lo es la varianza y la desviación estándar. Esto lo que hicimos fue aplicarlo en la encuesta que tomamos y lo que hicimos fue desarrollarlo. La varianza son todos aquellos datos dispersos que se recolectan y se trabajan con la media, ¿sí? Si todos estos datos están cerca a la media, la varianza es baja. Y si están alejados de la media, la varianza como tal es alta. Entonces, aquí podemos observar la fórmula que pues utilizamos en la encuesta que aplicamos, ¿sí? Y pues lo que se hizo fue como tal trabajar con el resultado que nos dio en la tablita que hicimos y este resultado pues como tal fue 3,44, que es el resultado del porcentaje. Este se dividió, ¿sí?, por el número de datos recolectados, que en este caso fueron 50, y se le restó menos 1, ¿sí?, dándonos pues como tal un resultado de 6,88. La desviación estándar. La desviación estándar es la forma de medir qué tan lejos se encuentran todos aquellos datos que están en el centro, ¿sí? Entonces, es decir, si los valores son parecidos, la desviación estándar puede ser baja, porque no hay mucha diferencia de los números, ¿sí? Pero si estos llegan a variar, la variación estándar es bastante alta. A continuación, podemos visualizar la fórmula, ¿sí?, que pues utilizamos, ¿sí?, en esta encuesta para poder sacar lo que es la desviación estándar. Aquí lo que pues como tal se hizo fue sacar la raíz cuadrada del resultado, ¿sí?, que nos dio de la varianza. Y pues como tal ese resultado fue 6,88. Entonces se le sacó la raíz cuadrada y nos arrojó como resultado 2,62. Bueno, aquí tenemos una hoja de cálculo con los respectivos datos que pues se lograron recolectar en la encuesta y algunas tabletas ya resueltas. También encontramos lo que es la media, la mediana y la moda. Y de lo que yo les voy a hablar, que pues es lo que les voy a explicar cómo se calcula, que es la varianza y lo que es la desviación estándar. Entonces, nos vamos a ir a esta tablita que tenemos por acá, que es donde encontramos el procedimiento para poder llegar a sacar estos valores. Entonces, para resolver la varianza de esta encuesta aplicada, tenemos que tener calculado como prioridad la media, ¿sí?, que es esta, 3,72. Entonces, aquí lo que se hace es escoger cada categoría, cada dático, ¿sí?, y restarla por el promedio. Es decir, vamos hasta hacer, aquí ya tenemos pues la fórmula que yo utilicé, el procedimiento que se realizó para poder sacar el resultado. Y pues lo que quiere decir es, la categoría sería el número de hermanos, que es esta, la restaríamos, ¿sí?, la restaríamos por la media, como ya les dije, que era 3,72, ¿sí? Colocaríamos el signo peso para que pues no se nos alteren como tal estos valores, perdón, estos valores que nos van a arrojar aquí. Y pues lo que haríamos sería colocar la opción de elevar al cuadrado, ¿sí?, y le daríamos enter, perdón, y como tal pues ya nos arrojaría el resultado. Lo que haríamos acá es arrastrar y el programa pues nos va a dar como tal ya los resultados adecuados a cada celda correspondiente, ¿sí? Entonces, es decir, el valor correspondiente. Ahora, en este, es decir, vamos a mirar acá, esta es la fórmula que se realizó, el procedimiento que yo realicé. Entonces, lo que se haría es el valor que acabé de calcular, que sería este, lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, es decir, este valor lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta, que es esta, ¿sí? Entonces, nos arroja como resultado este valor. Lo que hacemos es igual a lo anterior, arrastrar, y nos daría como tal estos valores. Acá, lo que hacemos es, para finalizar, es sumar todos estos valores, ¿sí?, que están aquí en esta fila, y nos arroja un resultado, que como tal es el que vimos acá, 3,44 sobre 8,08. Entonces, de aquí, lo que pues, la varianza, como ya tenemos el resultado, ¿sí?, lo que se haría es la varianza, como ya tenemos este resultado, ¿sí?,
Lo que se haría es dividir este resultado entre el total de los datos, que sería este. ¿Ok? Entonces, a esto se le restaría -1, ¿sí? Y nos daría el mismo valor de la desviación estándar. Aquí vamos a ver la fórmula, como tal hicimos. Sí, como tal hicimos, es esta, perdón. Nos da como resultado el mismo resultado siempre. ¿Sí? Ahora, la desviación estándar, lo que haríamos acá, en esta, es sacar la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, sería al resultado acá, entonces seleccionaríamos la opción, buscaríamos acá raíz de la varianza, que es esta, nos daría esto, 2,65, sí, el mismo valor, sí, sería eso. Eso como tal, pues, sería lo que se hace para calcular lo que es la varianza y lo que es la desviación estándar. En conclusión, lo que es la varianza y lo que son las medidas de dispersión, estas pues lo que hacen es que pues podamos analizar, ¿sí?, qué tan alejados están los datos del promedio de un conjunto pues, de valores.